El cielo sobre la ciudad costera se tiñó de vibrantes tonos naranjas al caer la tarde. La luz se filtraba a través de las paredes de cristal de la espaciosa oficina en el piso 45 de la Torre Hawthorne. Adrian Hawthorne, de 38 años, se encontraba allí, alto y con un traje negro a la medida, pero sus ojos castaño oscuro parecían cansados, como si la brillante luz exterior no pudiera alcanzarlo. El escritorio de nogal frente a él estaba sepultado entre papeles, y la pantalla del ordenador parpadeaba con las cifras de los últimos informes financieros. Estaba a punto de celebrarse una importante junta de accionistas, pero la creciente presión del nuevo proyecto turístico le abrumaba. Suspiró, se frotó las sienes y luego cogió el teléfono de su escritorio. «Cancela la reunión de esta tarde», murmuró, imaginando la suave voz de su asistente, Clara, al otro lado de la línea. Su dedo se movió rápidamente por la pantalla, seleccionando el contacto que creía que era de Clara. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego una vocecita temblorosa respondió completamente distinta a la de Clara. «¿Hola? ¿Eres el hombre que viene a tomar nuestra casa?» Adrián se quedó paralizado, frunciendo el ceño. La voz pertenecía a un niño frágil pero ansioso, como si cada palabra le saliera de un corazón encogido de miedo. Dejó el bolígrafo y se recostó en la silla, intentando procesar esta situación inesperada. «No, chico, te equivocaste de número», respondió con voz profunda pero fría, como la de un hombre acostumbrado a gobernar el mundo desde este mismo asiento. Estaba a punto de colgar, con el dedo sobre el botón rojo, cuando oyó un leve sonido, un sollozo ahogado. Apenas audible, pero suficiente para detener su corazón. «Por favor, no te quedes con nuestra casa», le temblaba la voz al niño, como si estuviera conteniendo las lágrimas. «Mi mamá y yo no tenemos a dónde ir». Un escalofrío recorrió la espalda de Adrián. No era alguien que se emocionara fácilmente. En el despiadado mundo inmobiliario, había aprendido a reprimir sus sentimientos, dejando solo agudeza y determinación. Pero esa voz, tan débil y desesperada, tocó un rincón oculto en su interior, un lugar que se había esforzado por olvidar. Recordó su propia infancia, los días en que su familia se enfrentó a la pérdida de su hogar por deudas. Ese recuerdo, enterrado durante tanto tiempo bajo años de éxito, resurgió, nítido y fresco, como una herida reabierta. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz más suave, casi inconscientemente. Se incorporó, con la mirada fija en el espacio vacío que tenía delante, como si de alguna manera pudiera ver a la niña a través del teléfono. «Soy Sophie», respondió la niña, todavía temblorosa, pero con un tono menos asustado. «Tengo 8 años». «¿De verdad no eres el hombre que viene a quitarnos la casa?» «No, no soy esa persona», dijo Adrián, con una sensación extraña agitándose en su pecho. No estaba acostumbrado a hablar con niños, no estaba acostumbrado a la honestidad descarnada de cada palabra. «¿Dónde está tu casa, Sophie?» Dudó, como si dudara si confiar o no en ese desconocido. «¿En la calle Bayview?» «Apartamento 3B», dijo finalmente, con la voz cada vez más débil. «Mi madre dijo que quizá tengamos que irnos porque no tenemos suficiente dinero». Adrián tomó nota de la dirección, tamborileando ligeramente con los dedos sobre el escritorio sin pensar. Bayview, un complejo de apartamentos deteriorado que su empresa acababa de adquirir para su remodelación. Conocía bien esas unidades, con paredes descascaradas, escaleras que crujían y familias que luchaban por conservar sus hogares. Pero esta vez, la información no eran solo números en un informe. Era la voz de Sophie. Era el miedo real de una niña. «Sophie, ¿dónde está tu mamá?», preguntó, con una voz que transmitía una preocupación que ni siquiera percibía. «Está trabajando». «Trabaja todo el día», respondió Sophie. De repente, sollozó un poco, no pudo contenerlo. «No quiero que mamá esté triste. Ayer lloró por el dinero». Sus palabras atravesaron la armadura que Adrián había construido durante tantos años, como una pequeña cuchilla. Miró por la ventana, el atardecer se había desvanecido, dejando tras de sí un cielo morado intenso. Por un instante, se vio como un niño pequeño incapaz de hacer nada, mientras su madre lloraba por las facturas que se acumulaban en la mesa de la cocina. Sabía que debía colgar, que debía volver a su trabajo, a los números y los contratos. Pero por primera vez en años, no lo hizo. «No tengas miedo, Sophie»,
dijo en voz baja pero firme. Voy a investigar esto, ¿de acuerdo? Lo prometo. ¿De verdad?, preguntó Sophie, con la voz un poco más animada, como si una sola promesa de un desconocido bastara para despertar la esperanza. De verdad, respondió Adrián, aunque él mismo no estaba seguro de lo que hacía. Al terminar la llamada, se quedó allí sentado, con el teléfono aún en la mano y la mirada perdida. Su mente era un torbellino, no por los números ni por una reunión cancelada, sino por una niña de 8 años y la voz que había despertado una parte de él que creía muerta hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, Adrián estaba sentado en su elegante Bentley negro, con la mirada fija en el camino embarrado con vistas a la bahía. El viejo complejo de apartamentos se alzaba como una cicatriz en la fachada de la moderna ciudad costera. Paredes exteriores manchadas, ventanas rotas tapadas con cinta adhesiva y un ligero olor a moho flotando en el aire. Apretó el volante, preguntándose qué hacía allí. Un director ejecutivo como él no tenía por costumbre ir a lugares como este. Era un trabajo reservado para gerentes de bajo nivel. Pero la voz temblorosa de Sophie de la noche anterior aún resonaba en su cabeza, como una canción que no podía apagar. Necesitaba saber quiénes eran ella y su madre, para entender por qué una niña podía tener tanto miedo. Adrián salió del coche, sus caros zapatos de cuero se hundieron ligeramente en la fina capa de barro del pasillo. El apartamento 3B estaba en el tercer piso, la escalera crujía a cada paso. Tenía la palma húmeda, con una extraña sensación de nerviosismo, o quizás preocupación, al llamar a la puerta. La puerta se abrió de golpe y frente a él apareció una mujer de ojos castaño oscuro y cautelosos. Elena Martínez, de unos 30 años, vestía una camiseta desgastada y vaqueros desteñidos. Llevaba el pelo recogido, aunque algunos mechones le caían sueltos sobre la frente. Se quedó de pie en el umbral, como un muro que protegiera algo preciado en su interior. ¿Quién eres?, preguntó Elena con voz firme, pero con un deje de cansancio. Miró el elegante traje de Adrián con sospecha en los ojos. Eres el administrador de la propiedad, ¿verdad? Nos vamos. No te molestes en desalojarnos. Nos iremos pronto. Adrián parpadeó, dándose cuenta de que lo había malinterpretado. No, no soy el gerente, dijo rápidamente, levantando una mano como para tranquilizarla. Soy Adrián Hawthorne. Anoche llamé al número equivocado y hablé con Sophie. Elena frunció el ceño y apretó los labios. Sophie, murmuró, volviendo la cabeza y bajando la voz. Sophie, ven aquí. De un rincón de la habitación, salió una niña pequeña, agarrando un osito de peluche desgastado. Sophie, con el cabello castaño desordenado y los ojos muy abiertos, miró a Adrián como si intentara decidir si era amigo o enemigo. Eres el hombre al teléfono, dijo con voz baja pero firme. Prometiste que me ayudarías. Elena se cruzó de brazos, sin apartar la mirada de Adrián. ¿Qué quieres?, preguntó con voz fría, pero con un sutil temblor, miedo a perder el último lugar donde se habían quedado. Si esto es una broma, no tengo tiempo para eso. No es broma, dijo Adrián, esforzándose por mantener la calma incluso mientras sus pensamientos se agitaban. Solo quiero entender qué está pasando. Sophie habló de perder tu casa. Dudó, poco acostumbrado a explicarse. Soy el dueño de Hawthorne Properties, la empresa propietaria de este edificio. Elena se puso rígida, con la mirada ensombrecida. ¿Así que estás aquí para asegurarte de que nos desalojen a tiempo?, preguntó, dando un paso al frente y con la voz endurecida. Lo hemos intentado todo, acabo de perder mi trabajo y... Mamá, interrumpió Sophie, agarrando la mano de Elena. No te enfades, dijo que no iba a quitarnos la casa. Miró a Adrián, sus ojos brillaban con un poco de esperanza, pero aún estaban ensombrecidos por el miedo. No quiero irme. Tengo miedo, como cuando papá se fue y nunca regresó. Las palabras de Sophie fueron como un rayo, deteniendo a Adrián y a Elena en seco. Elena se arrodilló y abrazó a su hija. Su mirada se suavizó, pero estaba llena de dolor. Sophie, no digas eso, susurró, acariciando el cabello de la pequeña. Entonces miró a Adrián con voz tranquila pero firme. Su padre murió en un accidente de coche hace 4 años. Desde entonces, solo hemos estado los dos. Ella tiene miedo de perder cualquier otra cosa.
Adrián sintió un nudo en la garganta. No era ajeno al dolor, su madre había muerto en un accidente cuando era joven, pero oír a Sofía mencionar a su padre le despertó un extraño dolor en su interior, como si él fuera quien hubiera sufrido la pérdida. Observó el pequeño apartamento, los muebles viejos, las grietas en las paredes, una mesita con algunas fotos familiares descoloridas. Esto no era solo un apartamento, era el mundo entero de Sofía y Elena. Escucha, dijo Adrián en voz baja pero clara. No estoy aquí para desalojarte. Quiero ayudarte. Hizo una pausa, preguntándose qué estaba haciendo. No era su forma de meterse en la vida de desconocidos, pero al mirar a Sofía a los ojos, no pudo irse. Mi empresa acaba de terminar un nuevo edificio en la Torre Hawthorne. Necesitamos personal de limpieza. Si estás dispuesta, me gustaría contratarte, Elena. A cambio, tú y Sofía pueden quedarse en uno de los apartamentos hasta que la situación se estabilice. Elena parpadeó como si no pudiera creer lo que oía. ¿En serio?, preguntó con la voz cargada de duda. ¿Por qué alguien como tú se preocuparía por nosotros? Adrián no tenía una respuesta clara, ni siquiera para sí mismo. Porque Sofía me obligó a parar, dijo simplemente, mirando a la niña. Sofía le dedicó una sonrisa tímida y por primera vez, Adrián sintió que se le encendía el corazón, como si hubiera encontrado una parte de sí mismo que había olvidado hacía tiempo. Elena se irguió, con la mirada aún cautelosa, pero ya no tan defensiva. Trabajaré duro, dijo como una promesa, pero si esto es lástima, no la quiero. No es lástima, respondió Adrián. Es una oportunidad para ambos. Sofía se aferró a la mano de su madre, levantándole la cara. Mamá, es amable. Le creo. Elena miró a su hija y luego a Adrián. Finalmente, asintió con un gesto vacilante pero decidido. Adrián sonrió con una inusual sonrisa, y en ese instante, sintió un destello de calidez invadir su frío mundo. Estás viendo Historias del Alma, donde cada historia susurra amor, sanación y esperanza. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte y ser parte de nuestro viaje. Quédate con nosotros. La historia apenas comienza. La luz del sol matutino se filtraba a través de los enormes paneles de cristal de la Torre Hawthorne, proyectando un pálido brillo dorado sobre el amplio pasillo con suelo de mármol. Elena Martínez empujaba su carrito de limpieza, con el pelo negro recogido en la nuca, mientras sus manos se movían con agilidad para limpiar cada superficie. Cada movimiento era preciso, ni uno solo desperdiciaba, como si convirtiera la limpieza en un arte silencioso. No decía mucho, solo saludaba cortésmente con la cabeza a algunos empleados de la oficina al pasar. Su mirada era fija, sus labios apretados en una fina línea. Pero por dentro, Elena sintió un alivio inusual. Este trabajo, aunque agotador, era una oportunidad para que ella y Sofía tuvieran un lugar donde quedarse, al menos por ahora. No se permitía soñar demasiado, pero cada vez que veía a Sofía un poco más feliz, su corazón se reconfortaba como no lo había sentido en años. Sofía, con su pequeña mochila colgada del hombro, aparecía a menudo por los pasillos después de clase. Saltaba, sus zapatillas gastadas chirriando contra el suelo, charlando sobre lo que había aprendido ese día. Mamá, hoy mi profesora dijo que soy la mejor pintando, exclamó Sofía, sosteniendo con orgullo una acuarela de una casa junto al mar. Elena sonrió y le echó el pelo hacia atrás a su hija, aunque sus ojos brillaban de preocupación. Sabía que Sofía empezaba a acostumbrarse a ese lugar, a la frágil sensación de seguridad que le brindaba la Torre Hawthorne. Ese consuelo la tranquilizaba y la aterrorizaba. ¿Y si todo se desmoronaba de nuevo? Desde su oficina en el último piso, Adrián empezó a notar la presencia de Elena y Sofía como un nuevo ritmo en su vida. A menudo se topaba con Sofía en los pasillos, y la niña siempre intentaba atraerlo a sus inocentes historias. Señor Adrián, ¿sabe qué? Hoy vi una gaviota enorme por la ventana, anunció Sofía, con los ojos brillantes mientras hacía un gesto para mostrarle los ojos. Adrián, tan acostumbrado a conversaciones tensas sobre contratos y ganancias, se encontró sonriendo inesperadamente. ¿De qué tamaño? Tan grande como mi escritorio, bromeó. Sofía rió y negó con la cabeza. No, pero casi tan grande como tu silla. Esos momentos inquietaron a Adrián.
No estaba acostumbrado a los niños, y menos aún al cariño que Sophie parecía traer consigo. Era brillante y curiosa, con preguntas inesperadas y observaciones agudas. Una vez, cuando él le explicó cómo se construía un edificio, Sophie frunció el ceño pensativa y preguntó: «¿Pero si se construye demasiado alto, ¿no se entristecen las nubes porque están bloqueadas?». La inocente pregunta lo hizo reír, pero también se le quedó grabada. Sophie veía el mundo a través de una lente clara, algo que él había perdido hacía mucho tiempo en los cálculos de los negocios. Y luego estaba Elena, otro enigma por completo. Adrián la observaba desde la distancia, ya fuera trabajando en silencio en los pasillos o inspeccionando el progreso del equipo de limpieza. Ella nunca se quejaba, aunque él sabía que el trabajo requería fuerza y una paciencia infinita. Una vez la vio restregando una mancha difícil en la puerta de cristal, con la frente empapada de sudor, pero su expresión se mantuvo firme, como si nada pudiera vencerla. Esa tranquila determinación le hizo respetarla, y más allá de eso, despertó en él un extraño sentimiento, una atracción que no se atrevía a reconocer. Una tarde, Adrián decidió bajar a donde Elena estaba organizando las provisiones. «Lo estás haciendo muy bien, Elena», dijo, apoyándose en la puerta, intentando mantener un tono desenfadado. Elena se sobresaltó y casi dejó caer el trapeador. «Gracias», respondió brevemente, mirándolo de reojo antes de volver a su trabajo. Pero Adrián no se fue. Se quedó allí observándola ordenar cuidadosamente cada cosa, y luego, casi sin pensarlo, preguntó: «¿Alguna vez has pensado en hacer algo más que esto?». Elena se detuvo, mirándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Qué quieres decir?». «Necesito este trabajo». «No tengo tiempo para soñar despierta», dijo, limpiándose las manos en el delantal, con voz tranquila pero cortante. «No tengo título ni contactos. Solo así puedo apoyar a Sophie». Adrián asintió, un poco avergonzado por su pregunta. «No lo decía en serio. Solo pienso que eres muy fuerte. No conozco a mucha gente como tú». Dudó, poco acostumbrado a elogios tan sinceros. Elena lo miró, su expresión se suavizó un poco, pero no dijo nada más. Ella regresó a su trabajo, y Adrián se alejó con el corazón apesadumbrado. No entendía por qué se preocupaba tanto por ella y Sophie. Pero cada vez que Sophie corría hacia él con una nueva historia, o cada vez que veía a Elena trabajando con silenciosa resiliencia, sentía que algo en su corazón se desprendía de su fría coraza. Esa noche, cuando Sophie le regaló un dibujo de las tres, Elena y Sophie, junto al mar, Adrián sintió un nudo en la garganta. «Somos tú, mamá y yo», declaró Sophie con una sonrisa radiante. Tomó la foto y le sonrió. Pero en su interior, una oleada de emoción lo invadió. No era solo que admirara la brillante mente de Sophie ni la valentía de Elena. Empezaba a sentir que se estaban convirtiendo en parte de un mundo que antes creía innecesario. Al anochecer, una pálida luz dorada se filtraba por la ventana de la antigua oficina de Adrián Hawthorne, proyectando una reluciente capa de polvo sobre la habitación. Escondida en un rincón de la torre Hawthorne, esta habitación albergaba fragmentos de recuerdos de los primeros días de su carrera, bocetos arrugados, contratos garabateados con notas y algunos marcos de fotos olvidados acumulando polvo. Elena Martínez empujó su carrito de limpieza dentro, el aroma a madera vieja y tinta flotaba en el aire. Limpió las estanterías con su cuidado habitual, aunque su mente estaba perdida, agobiada por las preocupaciones sobre el alquiler y el futuro de Sophie. Aunque su trabajo en Hawthorne Tower había sido un salvavidas, aún no se atrevía a confiar en la frágil estabilidad que le ofrecía. Al abrir un cajón para limpiar el polvo, su mano rozó un pequeño marco de madera, con los bordes desgastados, encajado bajo una pila de papeles. Lo sacó, limpió el polvo con la manga y la foto apareció ante sus ojos. Dos jóvenes de pie en una playa, riendo alegremente bajo el sol abrasador. Uno de ellos era Adrián, más joven, con el cabello oscuro alborotado por el viento y los ojos brillando con una alegría inusual. La otra, Elena, sintió que el corazón le daba un vuelco. Cabello castaño, una sonrisa cálida, ojos amables, ese rostro destrozado por un recuerdo que se había esforzado por enterrar. «Daniel», se preguntó, apretando los dedos alrededor del marco y respirando entrecortadamente. ¿Pero cómo era posible? Esta era la oficina de Adrián, y Daniel llevaba 9 años fuera de su vida. Esta foto,
probablemente de antes de conocerlo, la hizo dudar de sí misma. Sacudió la cabeza, intentando acallar el dolor agudo, y dejó el marco sobre el escritorio. Solo alguien que se parecía a él, se dijo, pero su corazón se negaba a tranquilizarse. Justo entonces, Sofía abrió la puerta. Sus zapatillas chirriaron en el suelo y su pequeña mochila rebotó en su hombro. «Mamá, hoy saqué una buena nota en matemáticas», dijo con voz alegre, pero su mirada se posó enseguida en la foto del escritorio. Sofía se apresuró a cogerla, y entonces, como si le hubiera caído un rayo, se quedó paralizada. «Mamá, ese es papá», susurró con la voz temblorosa, los ojos abiertos y llenos de lágrimas. «Papá Daniel, lo recuerdo por la foto que guardaste». Elena se dio la vuelta, con la cabeza dándole vueltas. Se arrodilló junto a Sofía, agarrando los hombros de su hija, con la mirada fija en la foto, y ahora, al mirarla más de cerca, ya no podía negarlo. Era la sonrisa de Daniel, esos ojos inconfundibles. Los recuerdos la invadieron como una ola, tardes junto al mar, promesas incumplidas y el dolor del día que supo que había muerto en aquel accidente. «Sofía, ¿estás segura?», preguntó con voz temblorosa, aunque ya sabía la respuesta. Su mano tembló al tocar el marco, como si eso pudiera traer a Daniel de vuelta. Adrián entró con un maletín de cuero en la mano, su expresión agobiada como siempre. Se detuvo en seco al ver a Elena y Sofía, el rostro surcado por las lágrimas de la niña, la foto en sus brazos. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja, pero con un deje de preocupación. Cuando sus ojos se posaron en la foto, palideció, como si acabara de ver un fantasma del pasado. «Sofía, ¿cómo tienes esa foto?», preguntó con voz temblorosa, acercándose. Sofía levantó la vista, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Este es mi papi, papi Daniel». Tú conocías a mi papi, ¿verdad?». Abrazó el marco contra su pecho, como si temiera que desapareciera. Adrián se hundió en la silla detrás de él, con las manos temblorosas al alcanzar la foto. Daniel Hunter, su mejor amigo, quien había forjado grandes sueños junto a él, quien había dejado el mundo en un accidente de coche 9 años atrás. Los recuerdos lo inundaron, las noches dedicadas a planear, las risas que resonaban en la playa, y aquella última vez que Daniel mencionó a una mujer a la que amaba, negándose a compartir los detalles. Adrián nunca había insistido, y ahora sentía un profundo arrepentimiento por no saber más sobre la vida de su amigo. «Daniel, ¿era tu padre?», preguntó con voz ronca, la mirada fija en Sofía, buscando rastros de Daniel en su rostro. Sofía asintió, apretando la foto con más fuerza. «Murió cuando yo era pequeña. Mamá decía que me quería mucho, pero nunca lo conocí», susurró con la voz llena de añoranza. Elena, todavía arrodillada junto a Sofía, miró a Adrián con los ojos llenos de preguntas. «¿Conocías a Daniel Hunter?», preguntó con voz temblorosa mientras luchaba por mantener la compostura. «¿Cómo lo conociste?». Adrián respiró hondo, aferrándose al borde del escritorio como para no romperse. «Daniel era mi mejor amigo», dijo en voz baja, como si confesara un secreto doloroso. «Construimos esta empresa juntos desde cero, pero nunca supe que tenía un hijo. Solo decía que amaba a alguien, pero nunca compartió más». Miró a Elena con una pregunta tácita en los ojos. ¿Tú eras esa persona?». Elena asintió lentamente, con la mirada perdida, como si reviviera los años pasados. «Quiero a Daniel», dijo, pero rompimos antes de que supiera que estaba embarazada de Sofía. Cuando murió, nunca tuve la oportunidad de hablarle de ella. Le acarició el pelo a Sofía, con la voz quebrada. «Nunca esperé que fueras su amiga». Adrián sintió una opresión en el pecho, miró a Sofía y vio los ojos marrones de Daniel, esa sonrisa inocente que conocía tan bien. Una profunda culpa lo invadió por no haber estado allí, por no saber, por todas las preguntas sin responder. «Lo siento», dijo con voz ronca, sin saber siquiera por qué se disculpaba, si por no saber, por no preguntar, o por el destino mismo que los había traído a ese momento. Sofía se secó las lágrimas y lo miró. «Eras amiga de papá, así que también eres mi amiga, ¿verdad?», preguntó en voz baja, con la voz llena de esperanza. Adrián esbozó una leve sonrisa, le dolía el corazón, pero de alguna manera, más cálida que en años. «Sí, Sofía», dijo con firmeza, «soy tu amiga». En la habitación polvorienta, los tres permanecieron juntos, atraídos por un inesperado vínculo del destino.
La vieja fotografía, con la radiante sonrisa de Daniel, parecía tender un puente entre el pasado y el presente, acercándolos, incluso cuando el camino por delante seguía siendo incierto. Después de la noche anterior, cuando supo que Sophie era la hija de Daniel, la mente de Adrián estaba confusa. Había llamado a Martín Calvel, su abogado de toda la vida, en plena noche, le contó sobre la existencia de Sophie y exigió una revisión exhaustiva del testamento de Daniel. Necesito saber cada detalle. Martín entró, vestido con un elegante traje gris y con el rostro serio. El hombre de unos 50 años, de cabello canoso y mirada penetrante, dejó una carpeta gruesa sobre la mesa. Adrián, revisé el testamento de Daniel como me pediste, dijo con cuidado. Hay un detalle importante que nunca exploramos a fondo. Daniel dejó toda su participación del 15% en Hawthorne Properties a su heredero legal. Adrián frunció el ceño, sintiendo una profunda inquietud en el pecho. ¿Heredero legal?, repitió en voz baja, como si intentara digerir las palabras. Recordó los días posteriores a la muerte de Daniel, cuando el albacea nombrado asumió la gestión de esa participación. 15%, una cifra lo suficientemente grande como para quebrantar la estructura de control de la empresa si caía en las manos equivocadas. ¿Te refieres a Sophie? Martín asintió, subiéndose las gafas por el puente de la nariz y abriendo la carpeta, señalando un párrafo marcado. Exactamente. Si se confirma que Sophie Martínez es la hija legal de Daniel, y con la información que proporcionaste anoche, parece casi seguro que se convertirá en la heredera legítima del 15%. Actualmente, administras esas acciones según el testamento, pero si se descubre la existencia de Sophie, se convertirá en el centro de atención, especialmente para gente como Charles Merrick. Adrián sintió como si algo le oprimiera los pulmones. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad costera iluminada por el sol. Los rascacielos y proyectos en los que había invertido su vida ahora parecían difuminarse tras la imagen de Sophie, la niña con los ojos marrones de Daniel y la sonrisa inocente que había despertado una parte de él que creía muerta hacía tiempo. El 15% no era solo una cifra en el papel. Era una bomba que podía destruir la estabilidad de la empresa y, peor aún, arrastrar a Sophie a los sucios juegos de poder de los accionistas rivales. ¿Qué tan peligroso es esto?, preguntó Adrián en voz baja, con la mirada fija en el horizonte. Martín se encogió de hombros, con un tono cargado de preocupación. Si Merrick o alguno de los accionistas se enteran de lo de Sophie, intentarán aprovecharse de ello. Podrían solicitar al tribunal que le nombren otro tutor, o peor aún, manipular las acciones a través de la familia de Daniel. Con el 15%, tendrían la influencia para desafiar tu control de la empresa. Adrián apretó los puños, sintiéndose atrapado entre la lealtad a Daniel y la responsabilidad por el imperio que había construido. Recordó los días con Daniel cuando soñaban con un gran futuro juntos, cuando Daniel le dijo una vez: si algo me pasa, cuidarás de lo que dejo atrás, ¿verdad? En ese entonces, Adrián simplemente se rió, pensando que era una broma. Ahora esas palabras se habían convertido en una pesada promesa, y Sophie era la personificación de ella. No puedo dejar que Sophie caiga en manos de Merrick, dijo Adrián con voz firme, aunque por dentro sentía que se le resbalaba el suelo. La usará como un peón. Se volvió hacia Martín. ¿Cuánta gente sabe de esto? Martín negó con la cabeza. Ahora mismo, solo tú y yo, y algunos ex empleados que gestionaron el testamento. Pero si alguien investiga a fondo los registros de Daniel, o si se confirma públicamente que Sophie es su hija, la noticia se difundirá rápidamente. Merrick tiene ojos y oídos en todas partes. Adrián sintió una oleada de ira, no solo contra Merrick, sino consigo mismo por no saber antes de Sophie, por no preguntarle más a Daniel mientras aún podía. Miró la foto en el estante, la sonrisa de Daniel parecía recordarle todo lo que habían compartido. Protegeré a Sophie, dijo en voz baja pero firme, no solo por Daniel, sino porque ella merece estar a salvo. Se lo debo a Daniel. Martín asintió, aunque sus ojos aún estaban nublados por la preocupación. Ten cuidado, Adrián. Esto no es solo un asunto legal. Si Merrick se entera de Sophie antes de que estés preparado, podrías perder tanto a la empresa como a la chica. Adrián no respondió. Volvió a la ventana con la mirada perdida. En su interior, una nueva determinación se gestaba, no solo para proteger la empresa,
sino también para proteger a Sophie, la niña que se había vuelto inseparable de su mundo. Haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo, costara lo que costara. Una noche de fin de semana, la torre Hawthorne estaba en silencio, solo las luces de las oficinas se proyectaban sobre el vestíbulo de mármol. Adrián se encontraba dentro del apartamento vacío del piso 15, un lugar espacioso con grandes ventanales con vistas al mar. Los muebles modernos, los sofás de cuero blanco y las relucientes mesas de ébano contrastaban por completo con el destartalado apartamento de la calle Bayview donde Elena y Sophie habían vivido. Examinó la habitación una última vez, rozando el borde de la mesa con la mano y la mirada pensativa. La decisión de invitar a Elena y Sophie a quedarse allí no surgió de su instinto empresarial habitual, sino de algo más profundo, una responsabilidad que no podía eludir. Había llamado a Elena esa misma tarde, con voz firme por teléfono, pero con una determinación inapelable. «Quiero que tú y Sophie se muden a un apartamento aquí en la Torre Hawthorne», dijo, «no como inquilinas, sino como mis invitadas, por el tiempo que necesiten». Elena guardó silencio al otro lado de la línea, y Adrián pudo imaginar su expresión cautelosa, la misma que siempre ponía cuando intentaba proteger su orgullo. «No acepto caridad», respondió con firmeza, pero Adrián la interrumpió, en voz baja pero firme. «Esto no es caridad, es por Sophie y por Daniel». Ahora, cuando Elena entró en el apartamento, seguida de Sophie con su pequeña mochila, se detuvo en el umbral, recorriendo con la mirada el lujoso espacio. «¿Está seguro, señor Hawthorne?», preguntó, con la voz aún dentada por la cautela. Sophie, por su parte, ya había entrado en la habitación, con los ojos brillantes mientras miraba por la ventana. «Mamá, mira, el océano es tan hermoso», exclamó, apretando la cara contra el cristal, y su aliento empañó una pequeña mancha. Adrián esbozó una sonrisa inusual que suavizó la severidad de sus rasgos. «Estoy seguro», dijo, mirando a Elena a los ojos. «Tú y Sophie merecen un lugar seguro. Quédense aquí, no se preocupen por el alquiler ni por nada más». Hizo una pausa, sintiéndose incómodo bajo su mirada fija, como si intentara descubrir algún motivo oculto tras su generosidad. «Considéralo parte de mi responsabilidad con Daniel», añadió, con la voz áspera al hablar de su difunto amigo. Elena asintió lentamente, con los labios apretados, pero su mirada se suavizó. «Gracias», dijo en voz baja, con voz sincera, «pero seguiré trabajando, no quiero deberte nada». Adrián asintió, respetando su resiliencia, aunque en el fondo sabía que nunca la había considerado una deuda. En los días siguientes, las vidas de Elena y Sophie se integraron al ritmo de la Torre Hawthorne. Elena siguió trabajando duro, supervisando al personal de limpieza con la misma meticulosidad, pero empezó a fijarse en pequeños detalles de Adrián, la forma en que se detenía a preguntarle a Sophie sobre su día, cómo le dejaba discretamente una caja de crayones nueva en la mesa, o la forma en que miraba a Elena con una amabilidad que ella no se atrevía a corresponder. Sophie, en cambio, conectó con Adrián casi al instante. Empezó a llamarlo tío Adrián, con un cariño casual que los sobresaltó a ambos. «Tío Adrián, ¿sabes jugar al ajedrez?», le preguntó Sophie una tarde, tirándolo al suelo con un viejo tablero de ajedrez de plástico. Adrián, acostumbrado a las tensas negociaciones en la sala de juntas, se rió a carcajadas mientras Sophie intentaba engañarlo con una jugada ilegal. «No puedes capturar piezas así, chaval», fingió regañar, pero sus ojos brillaban, llenos de una calidez que no había sentido en años. Sophie rió disimuladamente, dejándose caer boca arriba, agarrándose el estómago mientras reía. «Perdiste, tío Adrián, soy mejor que tú». En esos momentos, Adrián se dio cuenta de que su corazón se abría, poco a poco, al niño con la sonrisa de Daniel. De ser un multimillonario frío y siempre distante, Adrián se estaba convirtiendo en parte del pequeño mundo de Elena y Sophie. Empezó a ajustar su horario, reservando tiempo para compartir cenas sencillas con ellas en el nuevo apartamento, aunque solo fuera pizza o espaguetis a petición de Sophie. Una noche, después de que Sophie se quedara dormida en el sofá abrazando a su viejo osito de peluche, Elena miró a Adrián con voz suave pero sincera. «No tienes que hacer todo esto, ¿sabes? Sophie y yo estamos acostumbrados a apañárnoslas». Adrián la miró con ojos serenos. «Lo sé», dijo, «pero quiero hacerlo, no solo por Daniel, sino por los dos». Dudó, poco acostumbrado a revelar sus sentimientos. «Sophie me llama tío Adrián,
y eso significa más para mí que cualquier contrato que haya firmado. Elena esbozó una sonrisa amable y poco común que iluminó su rostro cansado. Sophie confía en ti, dijo en voz baja, y yo también intento confiar en ti. Entonces se dio la vuelta, como si temiera que sus ojos revelaran demasiado. Esa noche, de vuelta en su ático, Adrián estaba junto a la ventana, contemplando el mar negro. Su apartamento era amplio y elegante, pero por primera vez, se sentía vacío. Pensó en Sophie, en su forma de llamar al tío Adrián, con su alegría brillante e inocente, y en Elena, cuya fuerza silenciosa lo llenaba de admiración y profunda conmoción. De un hombre que solo había conocido el poder y el lucro, se estaba convirtiendo en algo más, alguien en quien podían confiar, un papel que nunca había imaginado para sí mismo. Pero ahora sabía que no quería dejarlo ir. ¿Sigues la historia? Si esta te ha llevado más allá de las historias del alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y sentimiento. El ambiente en la Torre Hawthorne se había vuelto opresivo, aunque la luz de los ventanales seguía brillando con la misma intensidad de siempre. Adrián Hawthorne estaba en su oficina, agarrando su teléfono con fuerza, con la mirada fija en la pantalla, que mostraba un breve correo electrónico de Martín Calvel. Merrick está investigando. Hay una fuente sobre Sophie. Reúnanse de inmediato. El corazón le latía con fuerza en el pecho, la inquietud se extendía como tinta en el agua. Charles Merrick, su accionista rival, con su sonrisa de serpiente y su ambición desbordante, siempre había sido una amenaza. Pero esta vez, se había cruzado con lo único que Adrián estaba decidido a proteger. Sophie. Adrián había sospechado de Merrick durante mucho tiempo, pero esta información confirmó lo peor. Tras la conversación con Martín la semana pasada, ordenó al equipo legal reforzar la seguridad del testamento de Daniel. Aún así, Merrick, con su red de informantes en el mundo empresarial, aparentemente había descubierto la existencia de Sophie. Una fuente interna reveló que Merrick se había acercado discretamente a los parientes paternos de Daniel, parientes lejanos a los que Daniel apenas había mencionado en vida. Eran una pareja de mediana edad de las afueras, personas que no habían hablado con Daniel en años. Pero Merrick los había engañado hábilmente con promesas de la tutela de Sophie y el control del 15% de las acciones que heredaría. Les dicen que se trata de darle a la niña una verdadera familia, advirtió Martín por teléfono, con la voz tensa por la preocupación. Pero es solo una excusa para dejar que Merrick manipule las acciones. Adrián sintió que la sangre le subía a la cabeza. Caminó a paso rápido por el pasillo, buscando a Elena. Ya no podía mantener el testamento en secreto, no cuando Merrick ya había empezado a moverse. Sophie y Elena necesitaban saber la verdad, aunque eso destrozara la frágil paz que intentaban construir. Encontró a Elena en la sala de descanso, organizando los útiles, con el pelo recogido y la mirada cansada aún firme. Sophie estaba sentada cerca, garabateando en una hoja de papel, charlando sobre algo que había aprendido en la escuela. Elena, llamó a Adrián en voz baja pero urgente. Ella levantó la vista al instante, reconociendo la tensión en su expresión. Necesitamos hablar, en privado. Elena frunció el ceño, secándose las manos en el delantal, e hizo un gesto a Sophie. Quédate aquí y sigue dibujando, cariño. Hablaré un momento con el señor Adrián. Sophie asintió, ajena a la gran tensión que reinaba en la habitación. Adrián condujo a Elena a un rincón apartado del pasillo, donde la luz de la tarde que entraba por las ventanas iluminaba sus rasgos, desgastados pero inquebrantables. ¿De qué se trata esto?, preguntó Elena, cruzándose de brazos y con la mirada recelosa. No sueles dejarme así de lado. Adrián respiró hondo, luchando contra el impulso de guardar el secreto un día más, pero sabía que el tiempo se había acabado. Necesito contarte sobre Sophie. ¿Y Daniel? Comenzó con voz ronca. Daniel dejó una parte de Hawthorne Properties, el 15% en su testamento, a su heredero legal. Sophie es esa heredera. Elena parpadeó como si no pudiera comprender lo que había dicho. ¿Acciones? ¿De qué estás hablando? Sophie es solo una niña. Su voz se alzó, entre la confusión y el miedo. ¿Hablas de dinero? ¿Poder? ¿Alguna pelea en tu empresa? Adriana sintió lentamente, sin apartar la mirada de ella. El 15% es una cantidad considerable, Elena.
suficiente para desestabilizar el control de la empresa si cae en malas manos. Te oculté esto porque no quería que tú y Sophie se vieran envueltos en estas desagradables disputas. Pero ahora, hizo una pausa, apretando los puños, Charles Merrick, un accionista rival, se ha enterado de lo de Sophie. Se acerca a los parientes lejanos de Daniel, prometiéndoles que pueden obtener la tutela para controlar las acciones. Elena retrocedió como si la hubiera golpeado. ¿Tutela? ¿Quieren quitarme a Sophie? Le temblaba la voz y el pánico le brillaba en los ojos. ¿Quiénes son estas personas? Ni siquiera conocen a Sophie. Nunca formaron parte de su vida. Se llevó una mano al pecho, respirando entrecortadamente. ¿Cuánto tiempo hace que sabes de esto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Adrián sintió una punzada de culpa. Lo supe desde la semana pasada, después de que confirmamos que Sophie era hija de Daniel, admitió en voz baja pero sincera. Quería protegerlos a ambos. Tenía miedo de que si lo supieras, te aterrarías o, peor aún, te irías para escapar de todo. Pero me equivoqué. Mereces la verdad. Elena se dio la vuelta y su mirada se posó en Sophie a través de la ventana de la sala de descanso. La niña seguía dibujando, ajena a la tormenta que se avecinaba. Sophie es todo lo que tengo, susurró Elena con la voz entrecortada. Perdí a Daniel. No puedo perderla. No lo entiendes, Adrián. Luché toda mi vida para mantenerla a salvo. Lo entiendo, dijo Adrián, acercándose, con voz suave pero firme. Y te juro, Elena, que no dejaré que nadie te arrebate a Sophie. Merrick quiere usarla como un peón, pero haré lo que sea necesario para detenerlo. Hizo una pausa, observando su rostro. No hago esto solo por Daniel. Lo hago por Sophie y por ti. Elena lo miró, con una expresión dividida entre la ira y la angustia. Qué fácil lo dices, respondió con voz aguda pero temblorosa. Pero si no me dijiste la verdad desde el principio, ¿cómo voy a confiar en que nos protegerás ahora? Negó con la cabeza y se dio la vuelta, pero se detuvo. Necesito tiempo para pensarlo. Pero si alguien intenta hacerle algo a Sophie, no lo perdonaré, ni siquiera tú. Adrián asintió, aceptando su enojo. Sabía que se había equivocado al mantenerla al margen, pero también sabía que, a partir de ese momento, tendría que luchar el doble, no solo para proteger a Sophie, sino para recuperar la confianza de Elena. Mientras ella regresaba a la sala de descanso y la abrazaba, como para protegerla del mundo entero, Adrián se quedó solo en el pasillo. Sintió un fuego en el pecho, furia por Merrick, determinación por Sophie, y algo más complejo al pensar en Elena. El secreto se había revelado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El viento del océano soplaba por el alto balcón de la Torre Hawthorne, trayendo consigo el aroma salado y el frío penetrante del anochecer. Adrián Hawthorne se apoyó en la barandilla, con la mirada perdida, fija en el horizonte donde el mar y el cielo se disolvían en la oscuridad. El teléfono en su mano vibró con un nuevo mensaje de Charles Merrick. Nos vemos en la gala mañana por la noche, Hawthorne. Necesitamos hablar del heredero de Daniel, o la prensa lo hará por mí. La amenaza fue breve pero afilada como una cuchilla, lo que le oprimió el pecho. Merrick había descubierto el secreto de Sophie y no temía usarlo para intentar derribar todo el imperio de Adrián. En la mente de Adrián, todo era un embrollo. Charles Merrick no solo quería las acciones de Sophie, sino también el control de las propiedades de Hawthorne. La noticia de un heredero secreto desataría un revuelo en la bolsa. Desplomaría el precio de las acciones de la compañía y abriría la puerta a que Merrick manipulara la junta directiva. Pero lo que más aterrorizaba a Adrián no era la empresa, sino Sophie y Elena. Si Merrick saliera a bolsa, los parientes paternos de Daniel, envalentonados por Merrick, se lanzarían a luchar por la custodia de Sophie, arrastrándola a una batalla legal que Elena jamás podría ganar. Adrián regresó a su oficina, donde los planos del multimillonario resort costero estaban desplegados sobre el escritorio. Este era el proyecto más grande que Hawthorne Properties había emprendido, el sueño que él y Daniel compartían desde el principio. Abandonarlo significaba renunciar a meses de negociaciones, millones en inversiones y a su propia reputación. Pero Merrick le había dado un ultimátum. Renunciar al proyecto a cambio de su silencio sobre Sophie, o ver cómo su empresa, Elena y Sophie se sumían en el caos. Era un arma de doble filo, y Adrián sabía que el tiempo se agotaba.
Encontró a Elena en el apartamento del piso 15, donde ayudaba a Sophie con sus deberes. La suave luz de la lámpara del escritorio iluminaba su rostro, suavizando las líneas de tensión que él conocía tan bien. Sophie, con el pelo recogido, mordisqueaba su lápiz, murmurando sobre un problema de multiplicación. Cuando Adrián llamó a la puerta, Elena levantó la vista. Su familiar expresión de cautela se reflejó en sus ojos. Sophie, ve a leer un rato a la otra habitación, dijo con dulzura, aunque su voz no podía disimular su preocupación. Sophie asintió y se llevó sus libros a la otra habitación, dejando a los dos adultos solos en el silencio. ¿Algo nuevo?, preguntó Elena, poniéndose de pie, cruzando los brazos como si quisiera construir un muro invisible. ¿Sobre Sophie? ¿O Merrick? Adrián respiró hondo, sintiendo como si se hubiera caído de un precipicio. Merrick sabe de Sophie, dijo en voz baja y grave. Amenaza con revelar que es la heredera de Daniel. Si eso sucede, las acciones de la empresa se desplomarán y los familiares de Daniel tendrán motivos para solicitar la custodia. Hizo una pausa, observando su rostro esperando su reacción. Me ofreció que si abandonaba el proyecto del resort, se quedaría callado. Elena parpadeó y palideció. ¿Abandonar el proyecto? Ese es tu sueño, ¿verdad? Su voz tembló, una mezcla de ira y miedo. ¿Qué vas a hacer, Adrián? ¿Venderlo todo para proteger tu empresa o dejar que la arrastren en todo esto personas a las que no les importa? Sus palabras fueron como una cuchilla. Se acercó, con la mirada fija en ella. Elena, la empresa no me importa tanto como crees, dijo con voz ronca. Sí, la construí desde cero, pero si tengo que elegir entre la empresa y Sophie, os elijo a Sophie y a ti. Se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza como si acabara de decir una verdad que intentaba ocultar. No hago esto solo porque se lo deba a Daniel. Lo hago porque me he enamorado de ti y de Sophie. Ahora son mi familia. La confesión salió tan de repente que ambos se quedaron paralizados. Elena retrocedió, con la mirada oscilando entre la incredulidad y algo que no estaba lista para identificar. ¿Lo dices en serio?, preguntó en voz baja, como si temiera que la respuesta destrozara algo frágil. ¿O solo lo dices para que siga con tu plan? Adrián negó con la cabeza y se acercó. Extendió la mano para tomarla, pero se detuvo al verla. Lo digo en serio, Elena. He pasado mi vida sin saber nada más que trabajo y dinero, pero cuando conocí a Sophie, cuando vi cómo luchaste por ella, me di cuenta de que quería algo más. Quiero protegerlas a ambas, no por voluntad propia, sino porque no puedo imaginar esta vida sin ti. Elena se dio la vuelta, llevándose una mano al pecho como si intentara contener una oleada de emoción. No sé cómo creerte, Adrián, susurró. Ya perdí a Daniel. He perdido tanto. Si haces esto y Sophie sale lastimada, se le quebró la voz y se le llenaron los ojos de lágrimas. No sobreviviré. Adrián sintió su dolor. Quería abrazarla, prometerle que todo estaría bien, pero sabía que las palabras no bastaban. No lo permitiré, dijo con firmeza. Abandonaré el proyecto si es necesario, pero también encontraré la manera de detener a Merrick. No dejaré que te toque ni a Sophie ni a ti. Elena lo miró con ojos suaves, aunque el miedo aún persistía. Entonces, ¿qué harás?, preguntó con voz temblorosa. ¿Cuál es tu plan? Voy a enfrentar a Merrick en la corte, dijo Adrián apretando los puños. Cree que puede usar a Sophie para manipularme, pero se equivoca. Protegeré a esta familia, Elena, cueste lo que cueste. Elena asintió lentamente, su mirada se desvió hacia la puerta donde Sophie leía. Me quedaré con Sophie, dijo con firmeza, pero si de verdad nos ves como familia, no vuelvas a ocultarme nada. Adrián asintió, sintiendo como si le hubieran grabado un juramento en el corazón. Cuando Elena se volvió hacia Sophie, él se quedó allí observándola, con el corazón apesadumbrado, pero decidido. La decisión que tenía por delante no era fácil. Renunciar al mayor sueño de su vida o arriesgarse a perderlo todo, pero pensando en Sophie y Elena, sabía que no tenía más opción que luchar. Estás viendo Historias del Alma, en exclusiva para nuestro canal. Si aún nos sigues, deja un comentario. Los leemos y apreciamos mucho. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por ser parte de la familia Soul Stories.
La mañana en la torre Hawthorne era sombría, aunque la luz del sol aún se filtraba por los amplios ventanales y se reflejaba en el suelo de mármol. Adrián estaba en su despacho, sujetando un fajo de documentos legales que acababan de llegar de Martín Calvel. La petición de custodia de Sophie, presentada por los parientes lejanos de Daniel, Margaret y Ronald Hunter, reposaba sobre el escritorio, cada palabra afilada como una cuchilla. Charles Merrick, tal como Adrián esperaba, estaba tras ellos, invirtiendo dinero en un equipo de abogados influyentes para convertir a Sophie en un peón en su juego de poder. Adrián sintió una furia intensa que le subía al pecho, pero la contuvo, con la mirada fija en el nombre de Sophie en los papeles. Ella no era solo la heredera de Daniel, sino la razón por la que se despertaba cada mañana con un propósito que desconocía necesitar. Elena se sentó frente a él, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo, la mirada fría pero incapaz de ocultar el miedo. Había llegado en cuanto Adrián la llamó, dejando a Sophie con un miembro del personal en la sala para que no se enterara. ¿Quiénes son, Adrián?, preguntó Elena con voz temblorosa pero firme. Estas personas nunca han formado parte de la vida de Sophie. ¿Cómo se atreven a llevársela? Adrián le acercó los documentos con voz grave y grave. Margaret y Ronald Hunter, los tíos de Daniel, viven en las afueras y no han hablado con Daniel desde que era pequeño, pero ahora han solicitado la custodia, alegando que Sophie necesita un entorno adecuado, una familia estable, buenos ingresos y un hogar decente. Hizo una pausa, su expresión se ensombreció. Merrick lo respalda, contrató a los mejores abogados para que esto se acelere, pero Elena, todo es solo una tapadera. Quieren el 15% de las acciones de Sophie. Elena se puso de pie de un salto, apoyando las palmas de las manos en el escritorio, con los ojos encendidos. ¿Sus acciones? ¿Quieren usar a mi hija para ganar dinero? Su voz se quebró de dolor y furia. Sophie no es un activo cualquiera, no saben que le encanta pintar, ni que le gustan las historias sobre el océano, ni que le da miedo la oscuridad. No saben nada de ella. Se dio la vuelta, abrazándose, como si intentara no desmoronarse. He hecho todo lo posible para proteger a Sophie. No puedo perderla, Adrián, no puedo. Adrián se levantó, acercándose, queriendo ponerle una mano en el hombro, pero se detuvo al verla tensa. Lo sé, dijo en voz baja pero con firmeza, y no dejaré que se la lleven. He contratado al mejor equipo legal. Demostraremos que eres una excelente madre, que Sophie está a salvo y feliz contigo. Hizo una pausa, observando su rostro, y conmigo. Elena lo miró, con una expresión entre la desesperación y una frágil chispa de esperanza. Lo dices como si fuera fácil, susurró, pero tienen dinero, abogados, Merrick. Solo soy madre soltera, limpiando oficinas. ¿Cómo me verá la corte? Adrián apretó los puños, sintiendo una oleada de ira que la invadía no solo contra Merrick y los cazadores, sino contra un sistema que podía ignorar el amor que sentía por su hijo. Verán la verdad, dijo con voz feroz y convencida. Me aseguraré de ello. Merrick cree que puede controlarlo todo, pero me ha subestimado y no entiende que Sophie no solo se trata de acciones, es familia. Elena asintió lentamente, secándose una lágrima que le resbalaba por la mejilla. No sé si puedo confiar plenamente en ti, Adrián, dijo con suavidad pero sinceridad, pero sé que te importa Sophie. Si dices que lucharás por ella, por favor, ayúdame. No dejes que se la lleven. Adrián sintió que algo en su pecho se aliviaba, aunque el peso persistía. Asintió como si sellara una promesa tácita. Gracias, Elena, dijo. Haré lo que sea necesario. La audiencia preliminar tuvo lugar en una fría sala, con las oscuras paredes revestidas de madera oprimiendo con un peso opresivo. Elena se sentó en la primera fila, con las manos tan apretadas que tenía los nudillos blancos, la mirada fija en el juez. Sophie, por suerte, esperaba en una sala cercana con una trabajadora social, ahorrándose así la tensión. Adrián estaba sentado junto a Elena, con su traje negro impecable, pero su mirada dura como el acero, la mirada de un hombre listo para la guerra. Al otro lado del pasillo estaban sentados Margaret y Ronald Hunter, una pareja de mediana edad con rostros educados y mirada fría. Margaret, con el pelo recogido en un moño apretado, miraba constantemente a su abogado, un hombre alto y delgado con una sonrisa petulante a quien Merrick le había pagado generosamente para que llevara su caso.
El abogado de Hunter se levantó con voz suave como la seda. Su señoría, mis clientes, el señor y la señora Hunter, solo desean brindarle a Sofía Martínez un entorno estable y apropiado. Tienen una casa espaciosa, una situación financiera estable y pueden ofrecerle todo lo que se merece, una excelente educación, atención médica y una familia de verdad. Mientras tanto, la señorita Elena Martínez es una madre soltera que trabaja como obrera y vive en una vivienda proporcionada por el señor Hawthorne. ¿Es ese realmente el mejor entorno para un niño? Elena se clavó las uñas en las palmas de las manos, pero permaneció en silencio, con los ojos encendidos de rabia. Adrián apoyó una mano firme en su hombro, un gesto pequeño, pero suficiente para recordarle que no estaba sola. Su abogada, una mujer de mirada penetrante de unos 50 años, se puso de pie y habló con un tono tranquilo pero cortante. Su señoría, la señorita Elena Martínez ha criado a Sofía con amor incondicional y sacrificio. La niña está sana, bien educada y próspera. El señor Adrián Hawthorne, amigo cercano del difunto padre de Sofía, le ha proporcionado vivienda segura y apoyo financiero para garantizar que Sofía tenga todas las oportunidades. Mientras tanto, los Hunter no han contactado con Sofía en 8 años. Sus motivaciones, como demostraremos, están vinculadas a la participación del 15% en las propiedades de Hawthorne que Sofía heredó de su padre. La sala se conmovió, y por una fracción de segundo, los ojos de Margaret Hunter brillaron de pánico antes de recobrar la compostura. Adrián se acercó a Elena y susurró, «Tenemos la sartén por el mango. No tienen más argumentos que el dinero de Merrick». Elena asintió, pero sus ojos seguían llenos de miedo. «Si ganan, Adrián», susurró con la voz entrecortada, «no podré sobrevivir a la pérdida de Sofía». Adrián tomó su mano por primera vez desde que se conocieron. «No ganarán», dijo con firmeza, «lo prometo». La audiencia concluyó con una decisión provisional. Sofía se quedaría con Elena, mientras que a los cazadores se les concedían visitas supervisadas. Adrián sabía que era solo una pequeña victoria. Merrick no se detendría allí. Al salir de la sala, miró a Elena, viendo la fuerza en sus ojos, y supo que esta lucha no era solo por Sofía. Fue por la confianza que crecía entre ellos. Salieron al pasillo, y Sofía salió corriendo de la sala de espera, abrazando a Elena. Luego miró a Adrián, y sin dudarlo, se arrojó a sus brazos. «Tío Adrián», gritó con la voz entrecortada. «Eras amigo de papá, así que confío en ti. No dejarás que me lleven, ¿verdad?» Adrián se arrodilló y la abrazó, sintiendo que el corazón se le partía y se le hinchaba al mismo tiempo. «Así es, chaval», dijo con voz áspera y ojos irritados. «Siempre estaré aquí para ti». Al mirar a los ojos marrones de Sofía, vio el rostro de Daniel, su amigo, que se había reído con él en la playa, que le había confiado sus sueños compartidos. Y en ese momento, Adrián se dio cuenta de que Daniel no solo había dejado atrás acciones ni responsabilidades, sino el mayor regalo de todos, Sofía, y la oportunidad de ser padre. Adrián nunca creyó merecerlo. Elena los observó, con una frágil sonrisa en su rostro cansado y un brillo de gratitud en sus ojos. «Gracias, Adrián», susurró con voz temblorosa, «por luchar por ella». Adrián se puso de pie, todavía de la mano de Sofía, y miró a Elena. «No solo por Sofía», dijo en voz baja, con sinceridad, «por las dos». Sabía que la batalla no había terminado, pero con Sofía en brazos y Elena a su lado, se sentía con la fuerza suficiente para afrontar lo que viniera después. En los días previos a la audiencia final, el aire en el apartamento del piso 15 de la Torre Hawthorne se sentía pesado, como el cielo antes de una tormenta. Elena estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida mientras contemplaba el mar, presa del miedo. Sofía estaba en el suelo, jugando con sus rotuladores de colores, dibujando inocentemente a 3 personas juntas en la orilla. Cada inocente pincelada era como un cuchillo que le recordaba a Elena lo que podía perder. Apretó las manos con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas, luchando contra el pánico. «No quiero dinero», susurró con voz temblorosa, como confesándose a sí misma. «Sofía y yo solo queremos paz. Mientras esté conmigo, no necesito nada más». Adrián se quedó de pie al otro lado de la habitación, percibiendo la desesperación en su voz. Dio un paso adelante y se arrodilló junto a ella, con la mirada firme y serena. «Elena, te lo prometo, Sofía no se irá a ninguna parte,
dijo en voz baja y cálida. Tú y Sophie son mi familia. Haré todo lo posible para mantenerlas a salvo. Le tomó la mano con suavidad pero con firmeza, como si intentara transmitirle la fuerza que estaba dedicando con todo su ser. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. No lo entiendes, Adrián, dijo con la voz entrecortada. Tienen dinero, abogados, méritos. Solo soy madre soltera. Si me quitan a Sophie. No terminó la frase, pero el dolor en sus ojos lo dijo todo. Adrián le apretó la mano con más fuerza, con la mirada firme. No ganarán, dijo con firmeza. He dado instrucciones a mi equipo legal y a todos los investigadores a mi cargo para que trabajen sin descanso. Tenemos pruebas contundentes de que Merrick apoya a los Hunter, no por Sophie, sino por el 15% de las acciones que heredó. El tribunal verá la verdad. En los días siguientes, Adrián no dejó de trabajar. Se reunió con Martín y el equipo legal, revisando cada transacción, cada correo electrónico, cada llamada telefónica que Merrick había usado para manipular a los Hunter. Un ex empleado de Merrick, presionado para realizar trabajos poco éticos, finalmente accedió a testificar, entregando documentos que prueban que Merrick les había prometido millones a los Hunter si obtenían la custodia de Sophie. No les importa esa niña, informó Martín con tristeza. Quieren sus acciones para que Merrick pueda controlar la empresa. Adrián asintió, con la mirada dura como el acero. El día de la audiencia final, la sala del tribunal se sentía más sofocante que nunca. Las oscuras paredes de madera y el aire frío hacían que Elena se sintiera como si estuviera entrando en una arena. Estaba sentada en la primera fila, con las manos tan apretadas que le temblaban, y la respiración entrecortada. Adrián estaba sentado a su lado, impecable con un traje negro, sin apartar la mirada de ella, como un ancla silenciosa. Sophie, como siempre, esperaba a salvo en una habitación lateral con una trabajadora social, felizmente ajena a la tormenta que la rodeaba. El abogado de Hunter se levantó, con voz suave y experta, mientras repetía su argumento. Su señoría, mis clientes, el señor y la señora Hunter, simplemente buscan brindarle a Sophie Martínez un entorno estable y apropiado. Tienen un hogar seguro, recursos económicos y un parentesco consanguíneo con el difunto padre de la niña, dijo con seguridad. Mientras tanto, la señora Martínez depende completamente del señor Hawthorne, quien no tiene parentesco consanguíneo. ¿Es ese realmente el mejor entorno para este niño? Elena inclinó la cabeza, clavándose las uñas en las palmas, pero sintió la mano de Adrián posada suavemente sobre su hombro, un recordatorio de que no estaba sola. Clara Nguyen, la abogada de Adrián, se levantó con un tono tranquilo pero tajante. Su señoría, comenzó, tenemos pruebas claras de que el señor y la señora Hunter no están actuando en el mejor interés de Sophie Martínez, sino que están siendo manipulados por Charles Merrick, un accionista rival que les prometió una ganancia financiera si lograban tomar la custodia. Hizo una pausa al oír un revuelo en la sala. Tenemos documentos, correos electrónicos y el testimonio jurado de un ex empleado que confirmará este plan. Margaret Hunter bajó la mirada, con el rostro enrojecido, mientras Ronald evitaba la mirada del juez. Clara presentó cada prueba, las grabaciones de las llamadas de Merrick a los Hunter, correos electrónicos detallados con promesas de pagos y el testimonio del ex empleado. El señor y la señora Hunter no han visto a Sophie en 8 años, enfatizó Clara. No saben nada de ella, no tienen ningún vínculo ni sentido de responsabilidad hacia ella. Mientras tanto, la señora Martínez ha criado a Sophie con amor incondicional, y el señor Hawthorne, amigo cercano de su difunto padre, ha hecho todo lo posible por protegerlos y apoyarlos a ambos. La jueza, con su mirada seria, recorrió la sala mientras tomaba notas cuidadosamente. Tras una hora de tensos argumentos, envolvió el mazo, pidiendo silencio. Tras revisar las pruebas y escuchar los argumentos de ambas partes, dijo con voz profunda y resonante que el tribunal otorga la custodia total de Sophie Martínez a la señora Elena Martínez, y que el señor Adrián Hawthorne es nombrado cotutor. El señor y la señora Hunter tienen derecho a visitas supervisadas, pero no tienen derecho a tomar decisiones sobre la niña. Esta decisión es definitiva. Por un instante, Elena sintió que su corazón se detenía, y luego estalló de alivio. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez, eran lágrimas de alegría. Se giró hacia Adrián y lo abrazó, aferrándose a él como si temiera que todo desapareciera.
Gracias, Adrián, susurró con la voz entrecortada. Gracias por tenerla conmigo. La abrazó, sintiéndose más ligero que en años. No solo por Sofie, murmuró en voz baja y firme. Por ustedes dos, no dejaré que nadie nos separe. Él le acarició el cabello, con la mirada llena de una promesa inquebrantable. Al salir de la sala, Elena tomó la mano de Adrián, sintiendo como si finalmente se hubiera quitado un gran peso de encima. Sofie salió corriendo de la sala de espera, abrazando fuerte a su madre, y luego se volvió hacia Adrián con una sonrisa radiante. Tío Adrián, me quedaré con mamá para siempre, ¿verdad?, preguntó con los ojos brillantes. Así es, pequeña, dijo Adrián, arrodillándose para abrazarla. Para siempre. Miró a Elena, la vio sonreír y supo que, aunque el camino por delante no sería fácil, habían construido algo real, una familia forjada con confianza y amor. El atardecer se extendía por la playa, pintando el cielo con un vibrante lienzo naranja y morado. Las olas acariciaban suavemente la orilla, fundiéndose con la brisa salada para crear una tierna sinfonía. Adrián Hawthorne estaba de pie en la arena, con su traje gris claro ondeando al viento y la mano apretada alrededor de una pequeña caja en el bolsillo de su chaqueta. Frente a él, lo esperaba una mesa hermosamente puesta, con velas parpadeantes, copas de vino espumoso y un ramo de flores blancas en el centro. Esta no era una noche cualquiera, era el momento que deseaba compartir con Elena y Sofie, las dos personas que lo habían transformado de un frío multimillonario a un hombre que anhelaba una familia. Los había invitado a esta cena, diciéndole a Elena que era para celebrar la victoria. Elena caminó por el sendero hacia la playa, con su vestido blanco ondeando al viento, su cabello oscuro suelto sobre los hombros, resaltando su silenciosa fuerza. Sofie corrió delante, sus pies descalzos dejando pequeñas huellas en la arena, gritando, «Tío Adrián, ¿hay helado? Quiero helado de chocolate». Su risa era como la luz del sol, disipando hasta el último rastro de tensión en él. «Hay helado, chaval», respondió Adrián, guiñándole un ojo antes de volverse hacia Elena. «Gracias por venir, Elena». La condujo a la mesa, con las palmas ligeramente húmedas por los nervios, algo tan desconocido para un hombre que había gobernado salas de juntas con una confianza gélida. Se sentaron, y Sofie charló sobre la imagen que había pintado en la escuela. Elena observó a Adrián en silencio, como si buscara algo en sus ojos. Después de cenar, cuando Sofie se acercó a la orilla del agua para construir un castillo de arena al anochecer, Adrián respiró hondo y se puso de pie. Elena, empezó en voz baja, ligeramente temblorosa. Tú y Sofie me cambiaron la vida. Solía pensar que solo necesitaba compañía, poder, los números. Pero cuando los conocí, me di cuenta de que lo que realmente quería era una familia. Hizo una pausa, su mirada fija en la de ella. Daniel me dejó el mejor regalo, no las acciones ni el negocio, sino a Sofie y la oportunidad de ser padre y esposo. Elena parpadeó, conteniendo la respiración. Adrián se arrodilló en la arena y buscó la cajita en su bolsillo. Lo abrió y reveló un sencillo anillo de plata que brillaba a la luz de las velas. Elena Martínez, dijo con voz ronca. Me enseñaste que la familia son las personas que elegimos amar y proteger. Los elijo a ti y a Sofie. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas brillaron en los ojos de Elena, pero sonrió con una timidez y una luminosidad a la vez. Adrián, nunca imaginé que estaría aquí escuchando estas palabras, susurró con la voz entrecortada. Perdí a Daniel. Pensé que nunca volvería a abrir mi corazón. Pero tú nos diste a Sofie y a mí un hogar, una familia. Hizo una pausa, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sí, lo haré. Sofie, al oír la voz de su madre, se acercó corriendo, con sus grandes ojos marrones abiertos de par en par por la curiosidad. Mami, ¿qué pasa? ¿Qué hace el tío Adrián? Miró el anillo, luego volvió a mirar a Adrián y de repente sonrió radiante. Te está pidiendo matrimonio, ¿verdad? Mami, tengo un papá y un tío, y ahora tengo una familia de verdad. Los abrazó a ambos, riendo mientras la arena le salpicaba el vestido, haciendo reír a Adrián y a Elena entre lágrimas. Adrián le puso el anillo a Elena en el dedo, sin apartar la mirada de sus ojos. Gracias, Elena, murmuró en voz baja. Y gracias, Sofie. Eres el mejor regalo que Daniel me dejó.
Abrazó a Sophie, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo, y comprendió que Daniel no solo había dejado una hija, sino que también le había dado a Adrián la oportunidad de ser padre, un papel que nunca creyó merecer. Bajo el atardecer, los tres permanecieron juntos en la arena, mientras las olas cantaban una canción de confianza y amor. Adrián miró a Elena y Sophie, y por primera vez, su corazón sintió algo que nunca había conocido: plenitud. De un hombre que una vez vivió solo por el poder, había encontrado una familia construida sobre decisiones difíciles, redención y amor que había nacido de la responsabilidad.